Ese estado de placer que nos embriaga en situaciones concretas es la felicidad. Todos quieren alcanzarla, saber cuál es el secreto para conseguirla y experimentarla en el máximo tiempo posible. Si pudiésemos, intentaríamos estar felices todo el tiempo, pero esto no es más que una idealización sin fundamento ni base en la realidad. La felicidad no es un estado emocional concreto, es una forma de vida. Hay personas que han topado con numerosos baches a lo largo de su vida y son felices. Otras, por el contrario, han sido siempre unos privilegiados, lo han tenido casi todo y aún así declaran no ser felices. Claramente no es la situación, el contexto, lo que te toca vivir, lo que determina el que te sientas más o menos feliz. La felicidad no nace de un logro, de una pareja, de un hijo, de una casa en primera línea de la playa. Ser feliz pasa por tener un sistema de valores muy bien amueblado, enfocarnos en el momento presente, amarnos de forma incondicional y saber apreciar lo que poseemos. ¿Y cómo ponerlo en práctica, Daniel? Bienvenidos a todos los que están del otro lado a una nueva entrevista de bienestar, hoy con un invitado más que especial, una maravillosa persona que nos invitará a reflexionar sobre el sentido de la vida y a recorrer el camino de la búsqueda de la felicidad. Martín es consultor psicológico y uno de los principales referentes en Latinoamérica del coaching, creador del método RAM, especialista en entrenamiento de habilidades emocionales, especialista en coaching vincular y familiar, autor de 3 libros: La revolución de coaching, El vuelo a Roma, La casa de la Toscana, y ahora está por editar su 4º libro. Atiende en habla hispana en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Italia, España, Alemania. Es un grosso el invitado que tenemos hoy del otro lado. Así que bienvenido a Chacabuco en Red, Martín. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por la invitación, un placer escucharte. ¿Cómo estás vos? Martín, yo re bien, pero vos quedaste dado vuelta del otro lado. ¿Quedé dado vuelta? Sí. Ahí está, quedamos ahí. Sí, quedamos ahí, Martín. Bueno, esperamos un cachito que ponemos ahí. Estos temitas técnicos. Ahí estamos. Perfecto. Bienvenido, Martín. Bienvenido y qué placer tenerte. Muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias. No, por favor. Martín, ahí entrelazando un poco, que me quedé encantado cuando conocimos tus redes sociales, todo lo que escribís en tu web. Entrelazando un poquito, ¿no? Lo que decís, lo que profesás, lo que predicás, entiendo, ¿no?, que la felicidad consiste en permitir que todos los sucesos sucedan. Pero la vida, viste, te van pasando cosas que a veces uno quiere evitar, que querés tapar. La pregunta concreta ¿es posible hacer compatible el dolor y la aceptación? Bueno, es una pregunta sumamente interesante, porque lo primero que uno tiene que partir, Dani, a ver si coincidís conmigo y la audiencia también, en esta idea de que los seres humanos estamos constantemente huyendo del sufrimiento y del dolor, ¿sí? Lo primero que uno tiene que entender cuando habla del dolor y la aceptación, ¿sí?, tenemos que entender que las personas siempre huimos del sufrimiento y del dolor. ¿Y por qué huimos del sufrimiento y el dolor? Porque el sufrimiento y el dolor están asociados con 2 cosas que son sumamente interesantes. La primera es la fragilidad, ¿sí? Y la segunda es la vulnerabilidad. Nadie quiere sentirse frágil, ni nadie quiere sentirse vulnerable. El dolor está asociado siempre a estas 2 características. Por eso las personas siempre vamos tras la búsqueda de la felicidad, que siempre está direccionada, fíjate vos, a buscar el placer, ¿sí? Sí. Entonces, cuando tenemos siempre algo asociado con lo que nos va a doler, esto nunca está asociado para los seres humanos con pueda llevar a la felicidad. Y ahí cerebral, cómo funciona nuestra mente, cómo nos han enseñado los neurocientíficos, cómo nos han enseñado los grandes psicólogos de la humanidad y que hemos aprendido todos. Las personas tenemos que tener 2 cosas claras para que se entienda. Lo primero es que estamos formados por ego y por sombras. ¿Qué sería el ego? El ego es la personalidad, la manera en la que nos mostramos, la manera ideal que queremos que el mundo nos vea,
¿sí? Que la manera en la que queremos que el mundo nos acepte, que dista mucho del dolor. Y después tenemos las sombras que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, que sería todo nuestro lado más inconsciente, lo que no mostramos, ¿sí? Que incluso muchas veces tiene que ver con la cultura donde hemos nacido, la familia en la que nos hemos criado, tiene que ver con algo que en psicología se llama transgeneracional, es decir, con esta idea de que incluso esto viene de más allá de nuestros padres y nuestros abuelos, ¿viste? Son estas cuestiones que se van pasando de generación en generación. ¿Qué pasa entre el ego y las sombras? ¿Sí? El ego y las sombras están todo el tiempo compitiendo. La sombra siempre es la que está asociada al dolor, a lo que no está bueno, al sufrimiento, a la fragilidad, a la vulnerabilidad, todo lo que hablábamos hace un minuto, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar? La gente se cree que acercarse al dolor, vamos a explicar, una cosa es el dolor que uno genera inconscientemente ante determinadas situaciones por no aceptar y no hacerse cargo de su propia vida, y otros son los dolores de las desgracias de la vida que suelen pasar, que quiero hacer esta salvedad, ¿verdad? La tristeza Perfecto. de la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera. Pero viste que hay muchas personas que uno las observa y decís, che, qué bárbaro, esta persona podría ser súper feliz, tiene todo para estar bien, tiene laburo, tiene una familia, tiene esto, tiene lo otro, y la verdad que siempre está con cara de infeliz, con cara de malo o de mala, o andan jorobando a todo el mundo, porque yo tengo la teoría de que la gente que no es feliz joroba a los demás. Siempre pienso lo mismo y siempre lo digo, es una opinión mía Coincidimos, personal. coincidimos. No, pero fíjate qué interesante. Por eso los seres humanos dirigimos siempre todo hacia el gozo y el placer, el goce y el placer en la vida, ¿sí? Tener más plata porque creemos que si tenemos más plata vamos a tener un mejor auto, si tenemos un mejor auto vamos a tener una mejor casa, que todo eso sirve, todo eso ayuda, pero no es parte de la felicidad. La felicidad es una práctica que se va buscando en el paso a paso, que son momentos y que incluso, mirá lo que te voy a decir, a ver si coincidís conmigo, uno no puede nunca llegar a conocer la felicidad o hacerse cargo y poder decir, soy una persona feliz, sin primero haber transitado el dolor. ¿Se entiende Tal lo que cual. estoy explicando? Sí, Entonces, señor. muchas veces la gente dice, no, no, no quiero pálida, no quiero esto, no quiero lo otro, que tiene que ver con estas sombras que hablábamos. Cuando nosotros aprendemos a conocer nuestros lados más profundos, nuestros lados más inconscientes, esos lugares a los que no nos animamos a meternos, los chicos de hoy lo dicen en inglés, ese lugar más dark, más oscuro, estamos equivocados, pero estamos equivocados por falta de conocimiento o por falta de habilidad emocional para acercarnos a descubrir estas cosas. ¿Por qué? Porque todos esos lados son los que realmente nos cuentan la verdad de cómo somos. Y conocer cuáles son nuestros lados más jorobados, cuáles son nuestros lados más vulnerables, cuáles son nuestros lados más frágiles, nos van a permitir preventivamente poder ubicar esos lugares adentro nuestro, trabajarlos y poder mostrarnos como seres humanos más congruentes. Congruencia, para que la gente entienda, es ser más transparentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque el mundo está lleno de personas y seres humanos que dicen una cosa y hacen otra. Vivimos en una constante incongruencia. Y esto está asociado con tu gran pregunta de si el dolor y la aceptación, ¿sí?, tienen algún punto en común o tienen algo que ver. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con la práctica de encontrar un equilibrio y que la búsqueda de la felicidad no siempre está en las cosas placenteras, también está en poder acercarnos a esas situaciones que nos han generado dolor, ¿sí?, o incluso tristeza, porque los seres humanos tenemos que aprender de algo. Y ese algo es la experiencia, Dani. Vos sabés que las personas, viste que nos vivimos quejando, nos pasa a todos, que nos vivimos quejando de esto, de lo otro, de aquello, que la política, que la situación, que el COVID, que vivimos quejándonos, ¿sí? Hay situaciones que ameritan la queja y hay otras situaciones que no lo ameritarían tanto, pero ya entramos tanto en el hábito mental de la queja que nos alejamos de nuestra propia experiencia. ¿Qué quiere decir esto?
nos alejamos de lo que hemos aprendido. Por ejemplo, cuando uno habla del desamor, que está relacionado con esto del dolor y la aceptación, fíjate, cuando yo doy charla, siempre que hablo del desamor, tengo lleno de gente que me escucha. Cuando hablo del amor, no tanto. Mirá qué interesante. ¿Por qué? Porque el desamor está asociado con el dolor, está asociado Claro. con la fragilidad, está asociado con la vulnerabilidad. Entonces, si está asociado con la fragilidad y con la vulnerabilidad, lo que nos sucede a los seres humanos es eso. No queremos saber nada de esto, pero sin embargo queremos escuchar, a ver que alguien nos tire algún tip de cómo podemos hacer para corrernos de ese lugar. Y en realidad no hay que correrse, hay que atravesar el duelo, atravesar el dolor, atravesar esas situaciones que muchas veces son muy tristes y muy dolorosas. Si no podemos hacerlo solos, tenemos que aprender a pedir ayuda, porque esto es parte de la aceptación. Entonces, para resumirles, no puede haber felicidad si nosotros no hemos transitado o no sabemos lo que es el dolor. ¿Sí? Y si nosotros no integramos ese dolor, eso que nos ha sucedido, la integración sería la manera de aceptar que hay algo y que hay una realidad que me ha atravesado y que me ha sucedido una determinada situación, es muy difícil que podamos encaminarnos en el camino de la felicidad. Y muchas veces no es que la gente no quiere ser feliz, no sabe cómo. E incluso muchas veces los profesionales de la ayuda, los que nos dedicamos a ayudar a pensar a la gente, tampoco hay mucho profesional que no tiene herramientas, porque como digo siempre, tenemos las herramientas que hemos aprendido en la facultad o estudiando, pero no estamos ajenos al virus de la tristeza, al virus Tal del cual. dolor. Entonces, lo importante de esto, para la felicidad y en la búsqueda de la felicidad, es que hay que entender que el ego, esta cosa de que nos hace mostrarnos, cuánta gente a veces se muestra feliz y tiene un dolor enorme adentro o está sumamente triste, porque la sociedad nos invita a que tenemos que mostrarnos de una manera u otra. Acercarnos y arrimarnos al dolor no significa siempre pasársela mal, significa conocer esos lados más internos nuestros que nos van a dar muchísima información para que nosotros luego podamos direccionarnos hacia ese camino de la felicidad. No sé si Totalmente. soy claro con lo que explico. Totalmente claro, Martín, y sabemos de tu practicidad, ¿no? Y de los ejemplos que da que nos encantan. Ahora, para el que está del otro lado, y para mí también, vos decís que la felicidad no es un lugar, sino que es un camino, ¿no? Que es un camino. ¿Qué? Y recién decías tip, pero si tendríamos que en nuestra mochila cargar de algo, de tips, ¿qué nos recomendaría poner en esa mochila para que ese camino, viste, sea más placentero? Muy bien, buenísimo. Dos cosas, siempre digo lo mismo, dos cosas. Valentía y constancia, chicos. A Valentía ver. y constancia. El camino de la felicidad conlleva mucha valentía y mucha constancia. Si yo hablo de mi propia experiencia, que es la única que me habilita a hablar, yo no puedo hablar de la experiencia de Dani, no puedo hablar de la experiencia de ninguno de los chicos que está allí en la radio, no puedo hablar de nadie que no conozca más que de la mía. Puedo opinar, pero no puedo hablar. Ahora, si yo hablo de mi propia experiencia, Martín Virasoro no podría haber hecho lo mucho poco que ha hecho hoy en su vida, por ejemplo, profesional, amorosa, familiar, lo que fuere, si no ha sido una persona que ha tenido constancia y valentía, dos cosas que nos cuestan mucho a los seres humanos, ¿sí? Porque todos, viste, yo siempre lo pongo, me sale siempre el docente de adentro para dar ejemplos, siempre pongo esto, que a todo el mundo le gusta verse lindo, pero a nadie le gusta ir al gimnasio. Esto es así. Cuando hablo de lindo me refiero, todo el mundo quiere verse así medio marcadito. Sobre todo los argentinos tenemos esa cultura muy interesante, ¿no? Pero no tenemos la constancia ni la valentía para ir a un gimnasio y para trabajar, hacer de ese espacio un lugar saludable para nuestra propia vida. Entonces, las dos primeras cosas, Dani, que yo quiero contarles a ustedes es, para transitar el camino de la búsqueda de la felicidad, lo importante de poner en la mochila es la constancia y la valentía. ¿Por qué? Porque en ese camino nos vamos a encontrar con momentos en los cuales no vamos a ser felices, ¿sí? Por eso siempre digo que en el camino de la felicidad
nos vamos a encontrar con solo momentos. Pero soy un convencido que las felicidades que tienen que cuento y se los compara, aceptación con cómo elegimos qué metemos en nuestras mochilas y qué no, y qué sacamos de las mochilas. ¿Sabes por qué, Dani? A ver si coincidís conmigo. Porque cuántas mochilas nosotros traemos, las no nos corresponden, que por ahí son del nono, de la nona, del abuelo, de la abuela, de mamá, de papá, y a veces, viste, yo estudiaba medicina, estaba en tercer año de medicina, y pasando a cuarto año y le conté a mis padres que me iba a estudiar counseling. Estoy hablando hace muchísimos años atrás. Una carrera que en Argentina ya tiene más de 30 años como carrera oficial, pero era muy nuevita en ese momento, ¿viste? Y mi madre le decía a mi abuela por teléfono, le decía, me dejó medicina y se metió en una secta, decía. Claro, la falta de información hace que de una manera u otra, muchas veces los seres humanos terminamos eligiendo cargar con mochilas que no tienen que ver con nosotros. Entonces, si nosotros cargamos esas mochilas y no nos liberamos de peso innecesario, que no es lo que nosotros queremos y no es lo que la sociedad nos dice, lo que mamá quiere, lo que papá quiere, y empezamos a hacernos cargo, ¿sí? Aceptarnos tal cual somos, con lo que deseamos y queremos, va a ser muy difícil que encontremos realmente la felicidad, porque vamos a vivir una vida paralela, muy relacionada con los egos, muy relacionada con la cosa de lo que debo hacer, y cuando uno le pone demasiado el debo a la vida, debo hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, ¿qué espacio va a haber para que nosotros podamos encontrarnos a nosotros mismos, conocernos, brindarnos un poco más a nosotros mismos? Está lleno de gente que se brinda para el entorno y se olvida de sí misma o de sí mismo. ¿No te parece que es muy interesante pensarlo desde ese lugar? Sí, sí, Martín, coincido totalmente. Martín, te agradezco mucho que estés del otro lado. Martín está en Italia, por eso tenemos ahí una conexión que va y viene, pero agradecemos, es argentino, está viviendo en Italia, también a veces se va para Uruguay. Martín, nos encantan los posteos cuando hay varias historias que vas rescatando, y rescatamos una historia que nos encantó para hacerte la pregunta concreta, que es de esta mujer que emprende un viaje con un sabio, ¿no? Van juntos, y en un momento, en el camino, esta mujer encuentra flores, y a pesar que el sabio le advierte que no las agarre, la mujer empieza a agarrar, y el sabio dice, no agarres más, no agarres más, no agarres más, y la mujer agarra. La mujer cae enferma, el sabio utiliza, ¿no?, esas flores para hacerle una medicina, y la mujer se recupera, y le pregunta, ¿qué me curó? Y el sabio le dice, lo que te curó son las flores. ¿Y qué te enfermó? Soltar las flores, ¿no? ¿Qué te curó? Soltar las flores. ¿Qué te enfermó? Agarrar las flores. La pregunta en relación a las creencias, que siempre, viste, nos apacan. ¿Estas creencias son la mayor causa de nuestra infelicidad? Sí, absolutamente sí. Muy bien esa pregunta. ¿Por qué? Porque lo primero que uno tiene que entender para entender qué es una creencia es de dónde viene la creencia, Dani. Las creencias vienen de los pensamientos, punto y número uno. ¿Qué son los pensamientos? Son conjuntos de ideas, ¿sí? Conjuntos de ideas conforman los pensamientos. Estas ideas son las que generan mis creencias, ¿sí? ¿Me seguís hasta ahí? Y las creencias son las que forman los hábitos que bajamos a la vida, que muchas veces son hábitos positivos y otras veces son hábitos no positivos o negativos, que van en contra de nuestra felicidad. Los seres humanos estamos llenos de hábitos que nos alejan de nuestro ser interior más profundo, más directo, y nos alejan absolutamente de nuestra felicidad. Hacen que nos apeguemos y nos agarremos a determinadas cosas, como cuenta el cuento, y cómo puede ser que una misma situación, ¿sí?, pueda generar, dependiendo cómo la miremos o cómo la llevemos adelante desde nuestra propia mirada, de nuestras propias creencias, ¿sí?, felicidad o infelicidad.
Y claro que las creencias, se me confunden un poco las palabras, propiamente, en italiano se dice propiamente puede producirnos justamente mucha infelicidad. Porque dentro de la creencia, ustedes saben, lo que se encuentra siempre son las estructuras, las rigideces, los egoísmos, las situaciones que de una manera u otra no me permiten mirar desde otra perspectiva, con otra percepción. Entonces, todo eso hace que la misma flor que yo puedo estar contemplando, que de una manera me puede estar salvando, es la que yo estoy cortando. ¿Se entiende? Y la estoy matando de una manera u otra. Sí, me sirvió para salvarme, pero cuánto más lindo es mirar una flor en ese lugar, ¿verdad? Es muy interesante. Y poder utilizar solo lo que necesito. Pero por eso es que al principio de la charla, Dani, yo explicaba lo del ego y lo de las sombras. Los seres humanos nos movemos en un sub y baja constante, desde lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo necesito, todo es lo que nosotros queremos, necesitamos, etcétera, etcétera. Y después está por el otro lado todas nuestras situaciones que no conocemos tanto de nosotros. Eso es lo que hace, por ejemplo, cuando una persona, viste, tenés que hacer algo que no te gusta o recibir en tu casa a alguien que no tenés muchas ganas y recibís a esa persona y sos un gran anfitrión y esas personas se quedan más de la cuenta y en vez de quedarse un día se quedan 3 o 4 y cuando se fueron uno dice, ¿por qué tuve que sostener todo esto? Y bueno, porque uno es un buen anfitrión y porque hay que hacer lo que hay que hacer. Y después voy al supermercado y sin darme cuenta me agarro con el cajero, con la cajera, una bronca tremenda. ¿Por qué? Porque sale esa sombra, toda esa situación que está ahí adentro, ¿sí? Que si nosotros apretamos una naranja, ¿qué sale adentro de la naranja? Jugo. Jugo de naranja. Siempre cuando estamos en situaciones que nos aprietan, ¿sí? Lo que va a salir es lo que tenemos adentro. Entonces, si uno conoce que lo que tiene adentro es enojo, tiene que aprender a trabajarlo. ¿Sabes por qué? Porque está relacionado con la creencia esto y con los hábitos que tenemos en la vida. Es decir, una vez que armamos que una creencia como punto inicial generó el hábito y el hábito se enquistó, es muy difícil que ese hábito desaparezca de nuestra rutina. La única manera en que pueda desaparecer esa rutina es modificando ese hábito negativo por un nuevo hábito positivo. Ejemplo, la gente que fuma, la gente probablemente que tenga problemas de salud por exceso de peso. No estoy hablando de la gordura, estoy hablando de la gente que tiene problemas de salud por el exceso de peso, ¿sí? Que es distinto, digamos, ¿sí? Sí, O personas que de una manera u otra no están pudiendo hacer determinada cosa en su vida. ¿Por qué? Porque tienen generado absolutamente un hábito que lo lleva para el otro lado, para donde deberían ir, que es el de la salud. Entonces, se ha hecho un estudio, y se viene haciendo estudios en estos últimos 20 años, de cómo hay personas que han mejorado, ¿sí?, sus vidas, su salud, y han tenido que ver con esto que explicabas vos recién y con la pregunta que hiciste, ¿no? Esta idea de han empezado a modificar sus hábitos y sus hábitos hicieron que se modifiquen sus creencias y se han vuelto personas mucho más abiertas, más receptivas, han generado a nivel cerebral, una palabra muy técnica pero para que se entienda, que se llama, muy difícil pero ahora se las explico, neuroplasticidad adaptativa. ¿Qué sería eso? Si esta fuese una autopista, el puño fuese una autopista y yo siento que solo puedo ir para ese lugar, ¿sí? Ahí estoy teniendo una creencia que solo me lleva hacia un solo lugar, ¿no? Entonces yo a veces insisto en ir hacia un lugar y lo único que hago es golpearme contra la pared. ¿Qué hace la manera de cambiar los hábitos, abrir nuestra cabeza, abrir nuestros pensamientos y nuestras ideas? Hace esto en la autopista. ¡Tuc! Que se abran diferentes vías de acceso para poder ir por acá, por acá, por acá, por acá o por acá. Esto es lo que se permite cuando una persona entra en su mundo interno, en su mundo subjetivo,
aprende el arte de pensarse, de descubrir cuáles son los lados más jorobados que tenemos. Pero yo conozco cuál es mi lado jorobado y ya sé de antemano qué es lo que me molesta. Yo eso lo puedo compartir con mi pareja, con la familia, con alumnos, con compañeros de trabajo, o ya de antemano puedo aprender a gestionarlo mejor sin que salga tanto enojo, sin que salga tanto el dolor, sin que salga tanto la tristeza. Porque cuántas personas se quedan en estas emociones y terminan viviendo vidas absolutamente infelices. Está lleno de seres humanos. A mí me conmueve mucho, Dani. Me conmueve mucho la cantidad de gente, porque la gente me escribe mucho, y yo trato de ayudar a todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a un espacio terapéutico, ¿no? Desde ese lugar es que he ofrecido mis redes sociales para la gente, para ver si un granito de algo que yo he podido, con los años de experiencia, lograr claridad y que me ha servido para mi propia vida, en primer lugar, ofrecerlo. Y si a un par de personas ya les sirve, buenísimo. Martín, bienvenido por sea. favor, ya que nombras tus redes, nombrá dónde te podemos encontrar, tu página web, tus redes, tus libros, dónde podemos conseguirlos. Buenísimo. Ahí yo me estoy manejando casi todo por Instagram, Martín Virasoro, la página se llama Positivamente, pero si ponen Martín Virasoro va a salir la página Positivamente, y allí mismo están los links de enlace de mis libros. Con toda esta problemática pandémica, hoy uno ya lo compra por ahí, el que lo quiera adquirir, y la editorial se los manda en 2 o 3 días a cualquier lado de la Argentina. Muy bien. Martín, se nos fue el bloque. Sí. Totalmente agradecido. Me avisan ahí que me quedan 4 minutitos. Encontré ahí una entrevista que te hizo la revista Caras, donde vos hablás del counseling, una relación de ayuda, ¿no? Es importante saber que un consejero ofrece orientación psicológica a personas en cualquier etapa de su vida y que el counseling no es una rama de psicología, de filosofía ni de medicina, sino una profesión de la salud con plena autonomía. Preguntarte 2 en 1 y si lo podés resumir, te pido perdón, porque es para ampliarlo un montón. ¿Qué es el counseling? Y segundo, vos sos el creador del método RAM también. ¿Qué es el counseling? ¿Qué es el método RAM? Perfecto. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el counseling? El counseling es una profesión de ayuda que se crea ya en el mundo hace más de 80 años y que tiene acá en Argentina más de 30 años como carrera oficial. La gente dirá, ¿qué diferencia hay con psicología? Bueno, la diferencia que hay con psicología entre el counseling es que el counseling depende del Ministerio de Educación y la carrera de psicología de salud. ¿Se escucha? Se cortó justo, pero entendió que el counseling depende del Ministerio de Educación, ¿no? Y Psicología de Salud. Ahí está, perfecto. El counseling trabaja con personas dentro del marco de la normalidad. Entendiendo la normalidad, por favor, porque ahí entramos en otra discusión muy importante, es personas que tengan la capacidad, que no tengan ninguna problemática neurocognitiva ni ninguna patología. Para eso está la psicología tradicional y la medicina, la psiquiatría. Nosotros trabajamos desarrollo personal, acompañar a las personas a que puedan desarrollar sus potencialidades. Por ahí va el tema. Trabajamos con la salud, con la prevención, y en el año 1987 la Organización Mundial de la Salud decretó al counseling como una de las profesiones más eficaces en el trabajo preventivo con los seres humanos. Eso es el counseling. El método RAM es un método, la palabra lo dice, suena muy ostentoso, pero no lo es. Un método significa es un camino a seguir, experiencial, de 20 años de experiencia, con muchísimas formaciones, donde yo he volcado y he formado a muchísimos actuales colegas hoy y alumnos en entrenarse en sus habilidades emocionales como futuros profesionales para ayudar a otros. Entonces, la persona se entrena y se capacita para poder ayudar a la persona a ofrecerle herramientas del entrenamiento de su propia emocionalidad, partiendo de 3 puntos. La empatía, la aceptación incondicional del otro. No estamos acá para juzgar a nadie, sino para servirle de ayuda.
ser un terapeuta transparente, un profesional de la ayuda transparente entre lo que dice y lo que hace. Y yo le agrego un cuarto punto, que es poder sentir y poder poner un poco el sentido del humor, porque el sentido del humor en un vínculo relacional ayuda a que se desdramatice un poco la vida, Dani. Entonces, el método RAM ayuda a trabajar las situaciones de crisis que esté atravesando una persona dentro del marco de la normalidad. En mi equipo, yo lidero un equipo de 29 profesionales, dentro de los cuales tenemos psicólogos, psiquiatras, counselors, psicopedagogos, hay algunos coaches también, ¿sí? Pero es un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque somos muy responsables en esta mirada de que si llega alguien, ¿sí?, que necesita trabajar con un psicólogo o con un psiquiatra, automáticamente le ofrecemos esta posibilidad. Y si es una persona que está disponible para trabajar y entrenar sus habilidades emocionales, allí estamos para acompañarlos en sus procesos. Excelente, Martín, gracias, un enorme placer, gracias por esta entrevista. Seguramente te vamos a seguir molestando en algún momento nos quedaron un montón de temas. Martín Virasoro desde Italia, en Chacabuco en Red. Martín, te dejo con toda la audiencia que está del otro lado para que nos deje con un mensaje, ¿no? 19 meses de pandemia, totalmente una incertidumbre en todos los ámbitos, fatiga emocional a pleno. Sos un gran divulgador y brillante comunicador de la psicología positiva. La pregunta, ¿es posible a pesar de todo lograr tener una mente positiva? Y despedirte, por favor, de la gente. Y gracias, Martín, No, gracias a ustedes, muchas gracias a todo Chacabuco, que es un lugar que quiero mucho, que hace muchos años iba mucho. En otra charla te cuento por qué iba. Yo Bien. Lo que me gustaría transmitirle a la audiencia es que todos tenemos la posibilidad de ser nuestros propios científicos, de observarnos, de sentirnos a nosotros mismos, de comprobar que sí podemos direccionar nuestra vida hacia un lugar más positivo, pero no para los demás, sino para nosotros mismos. Y hay una frase que decía el filósofo Nietzsche, que cuando uno tiene una razón por qué vivir, siempre va a encontrar el cómo. Y quiero cerrar con esto: cuando uno tiene una razón por qué vivir, algo que lo motive, siempre va a encontrar el cómo. Tal vez estamos pasando post-pandemia o durante una pandemia toda una situación muy compleja. Pongamos nuestro objetivo en que nosotros no somos una pandemia, somos mucho más que eso. Y entonces encontremos una razón con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia para poder vivir. Y estoy seguro, lo hablo por experiencia personal y profesional, que uno después va a encontrar el cómo. Te agradezco muchísimo, Martín Virasoro, desde Italia, en Chacabuco en Red. Buena vida, Martín, y gracias por la entrevista. Un placerazo, gracias a vos, Dani. Un saludo a toda la audiencia. Chao.